Ven y sígueme. Cada programa es especial, se habla de Cristo. Con esperanza, amor y fe te invito a seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas. Hola, hola, muy buenas noches amigos, les saluda María José Casado. Es para mí una alegría estar con ustedes compartiendo este programa de Ven y Sígueme. Y el día de hoy continuamos con esta serie acerca de los evangelios. Y hoy que tenemos un evangelio súper especial, pero como siempre vamos a iniciar poniéndonos en las manos del Señor, a pedirle al Espíritu Santo, que es también uno de los temas grandes de este evangelio, a que nos acompañe, a que sea quien hable a nuestro corazón. El Espíritu Santo, que es el autor de las Sagradas Escrituras, le vamos a pedir que nos enseñe todo y solamente aquello que quiere compartirnos en esta noche. Así que yo quiero invitarte a que juntos podamos decir: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú que inspiraste a los apóstoles, a los evangelistas, para poner por escrito todo y solamente aquello que tú querías comunicarnos, te pedimos que soples en nuestra vida y en nuestro corazón, que inspires en nuestra vida las acciones, los pensamientos, las obras, las palabras que tú anhelas que llevemos a cabo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, qué emoción, porque hoy ya vamos por el cuarto evangelio. Hemos estado viendo en primer lugar el evangelio de Marcos, luego vimos Mateo, Lucas, los evangelios sinópticos, estos tres evangelios que tienen de alguna forma una fuente común, y cuando los leemos pues vamos viendo muchísimas similitudes. Tienen algunas diferencias, pero en sí son muy muy parecidos. Pero ahora nos vamos a encontrar con un evangelio que es totalmente distinto, totalmente novedoso, y tiene una intención diferente también. A este evangelio se le ha llamado el evangelio espiritual o del cristiano maduro, aquel que quería profundizar en la persona de Jesucristo, pero ya de una manera teológica. Juan se toma aquí toda la delicadeza y todo el detalle de presentarnos desde una propuesta teológica a Jesús que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y aquí lo podemos ver. A mí me encanta pues compartirte algunos textos de la Escritura, entonces te voy a ir leyendo algunos muy breves, muy significativos, pero de esta manera inicia, y solo para que veamos el nivel pues que va adquiriendo este evangelio, pues podemos ver la narrativa que Juan tiene en este evangelio. Él empieza su evangelio de esta manera: al principio ya existía la palabra. También en algunas versiones dice el verbo o el logos, ¿no? Un término que utilizaba mucho Juan en su evangelio. Y la palabra o el verbo estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y al principio ella estaba junto a Dios, y todo fue hecho por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. No, pues parece un trabalenguas, pero tiene un significado muy grande y muy profundo, y nos está hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Juan viene a desvelarnos, a revelarnos muchos secretos de la fe cristiana, y entre ellos pues está en este momento que la palabra se hizo carne. Recordamos a Lucas cómo nos narró aquel momento de la encarnación, de la visitación del ángel que se le aparece a María y que le anuncia, ¿no?, esa gran misión, y que ella accede. Y en este momento Juan viene a presentarlo desde un aspecto ya no tan narrativo catequético, sino más teológico, a presentar esta preexistencia de Dios, a presentar que Jesucristo ya existía, que era Jesucristo, bueno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ya existía, y que luego pues viene a hacerse presente en este mundo en la persona de Jesucristo en el tiempo. Bueno,
vino él a enredarse con estos conceptos teológicos maravillosos, pero para profundizar entonces en este evangelio que es tan bonito y tan profundo, pues cae bien poder conocer quién lo escribió, a quién iba dirigido, por qué razón se le ocurrió poner de esta manera todo lo que quiso poner. Entonces, en primer lugar, recordar que Juan, pues se le atribuye tanto el evangelio, las cartas, como también el libro del Apocalipsis. Sin embargo, pues se cree que él tuvo parte que ver y fueron sus discípulos o su comunidad, la comunidad joánica, quien finalizó la escritura, la redacción de este evangelio y de la misma manera de las cartas que están en el Nuevo Testamento. Pero bueno, entonces él utiliza un lenguaje muchas veces simbólico que tiene algo que quiere enseñarnos, que tiene una enseñanza detrás de los detalles, de las palabras, de los milagros también. De eso vamos a hablar el día de hoy, de los signos de este evangelio. Y pues entonces por eso es que muchas veces podemos llegar a pensar que es un evangelio un poquito difícil de comprender. Sin embargo, pues ya tenemos el magisterio de la iglesia, ya tenemos tantos comentarios bíblicos que nos acercan, que nos han aproximado a interpretar correctamente lo que Juan nos quiso decir. Pero vamos por el principio, ¿no? ¿Quién fue el autor de este evangelio? Y fue uno de los 12 apóstoles, probablemente Juan el Zebedeo, este discípulo amado que se llamaba también a sí mismo. Nos narra el evangelio que su madre era Salomé, era del grupo de estas mujeres que seguían a Jesús para servirlo, y también figura en este listado de los 3 amigos, de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, ¿no? En los momentos trascendentales de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ahí estaba Pedro, Santiago y Juan. Así que un hombre que nos vino a exponer un tema muy grande, el amor de Dios que es amor, pero porque él también se sentía muy amado por el Señor. Entonces, la fecha de la redacción de este evangelio está alrededor del año 90, del año 100 después de Cristo. Y tiene un carácter un poquito más universal, pero tiene una profundidad teológica también mucho más grande, pues para aquellos que querían profundizar en su fe, profundizar en el cristianismo, en el conocimiento de Jesucristo. Y tenemos también que recordar las razones por las cuales pues estas personas fueron poniendo por escrito en el último programa hablábamos acerca de Lucas, y Lucas, bueno, ha querido de una manera muy exhaustiva investigar y venir a presentar los hechos tal como fueron, porque en aquel entonces pues había muchos que estaban quizás redactando evangelios, y entonces él vino a hacer una investigación como tal, a buscar testigos, a buscar testimonios y a poner por escrito de una manera ordenada todo lo que había pasado con Jesús, ¿no? Como explicar la persona de Jesucristo, y eso lo pone al principio de su evangelio. Sin embargo, aquí Juan tiene una razón un poquito diferente. En el tiempo de Juan ya se daban las primeras herejías, las primeras ideas erróneas acerca de la persona de Jesucristo. Dentro de las diferentes herejías que ha habido a lo largo del cristianismo relacionadas a la persona de Jesús, pues algunas han dicho que él solamente era Dios, pero no era un hombre como nosotros, ¿no? Que no tenía una humanidad. Otras decían totalmente lo contrario, ¿no? Que era solo un hombre normal, pero ungido por el Espíritu Santo. Otras que han dicho que eran, bueno, 2 personas en un cuerpo, bueno, tantas cosas, ¿no? Y Juan se ha encontrado también en un momento puntual contra una herejía de la cual habla también en sus cartas, y era la herejía gnóstica, aquella que buscaba lo espiritual y pensaba que hablar de carne, hablar de cuerpo, era contradecir lo espiritual, y por lo tanto este Dios no podía ser hombre, tenía que ser algo como espiritual, algo que no tocara la debilidad del ser humano y que no se de alguna forma contaminara o rebajara. Sin embargo, es la gran enseñanza de San Pablo, ¿no? Esa humillación del Señor que se rebaja y se hace uno como nosotros. Y Juan se toma la delicadeza en su prólogo de decirlo de esta manera.
en el versículo 14, y la palabra de Dios se hizo carne, y aquí está hablando de esa humanidad, ¿no? De ese cuerpo que toma, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre. Y también nos dice en el libro del prólogo que Él estaba en el mundo, que todo el mundo fue hecho por Él, pero que vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Aquí el evangelista Juan está también ya denunciando todas estas situaciones alrededor de lo que se creía acerca de Jesús, y viene a defender que la palabra de Dios, siendo eterna con el Padre, no coeterna con el Padre, sin un principio, sin un fin, procedente del Padre, también se encarnó y tomó un cuerpo como el nuestro. Y aquí pues también es importante recordar que en primer lugar Él dirige su evangelio a una comunidad que le vamos a poner la comunidad de Juan o la comunidad joánica, ¿no? Que tenía una influencia muy grande, griega, helenística, y en ese momento, pues surgían varias situaciones alrededor. Si nosotros pensamos un poquito en el libro del Apocalipsis, vamos a recordar que la iglesia primitiva estaba siendo totalmente perseguida. Entonces, por eso el libro del Apocalipsis está escrito así como en clave, y en los primeros capítulos, pues es un mensaje de aliento, de ánimo a las diferentes comunidades que existían. También, pues este mismo contexto se está dando en el tiempo que Juan redacta su evangelio, pero también están estas situaciones que había diferentes grupos que no aceptaban esa primacía de Jesús, ¿no? Esa divinidad de Jesús sobre Juan el Bautista. Tenían a Juan Bautista como un profeta importantísimo, pues que lo fue, por supuesto, y que fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo, pero el mismo Juan dijo, pues no soy yo el Mesías, detrás de mí viene uno que es mucho más grande, a quien no soy ni siquiera digno de atarle las sandalias, ¿no? Yo los bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, había algunas personas que no le daban, como que no aceptaban la superioridad de Jesús en este sentido como verdadero Dios, no reconocían y quizás en el primer lugar no habían entendido, ¿no?, la divinidad de Jesús. Y esta es una primera razón, ¿no?, un primer problema con el cual se encuentra Juan, y por eso él narra desde el principio qué fue lo que pasó, ¿no? Para poder introducir en su evangelio a quién era Jesús, pues tiene que narrarles desde la creación del mundo. Esto es muy profundo, ¿no? Cómo se relaciona el prólogo de Juan con el libro del Génesis, ¿no? Cuando todo es creado por la Santísima Trinidad, todo es creado por la palabra, por esta segunda persona que se encarna y que es para nosotros Jesucristo también. Y en segundo lugar, pues afuera de las comunidades se estaba dando esta persecución, y Juan también quiere animar y motivar a aquellas personas que conocen a Jesús, que se convenzan realmente de Él, que fundamenten su fe y que tengan esa determinación de seguirle. Y que se sientan esos discípulos amados como Él se sintió, a pesar de la persecución. Porque cuando Juan relata su último escrito, que fue el libro del Apocalipsis, pues ya él estaba en la isla de Patmos, ya todos los apóstoles habían muerto mártires, él había sobrevivido, pero estaba condenado a morir en ese lugar, y había una gran persecución en toda la iglesia. Entonces, aún así, él convencido del amor de Dios, él convencido de que nosotros debemos de aceptar cuanto venga, y que el camino del cristianismo pues muchas veces es cuesta arriba y conlleva cargar la cruz, pues él viene a presentarnos eso, pero a recordarnos que a pesar de todo ello somos discípulos amados del Señor, y que Dios es amor. Y por eso está este discurso tan lindo que yo sé que tú seguramente conoces en el capítulo 3, donde está Jesús hablando con Nicodemo, y vamos a leer muy brevemente estas palabras, donde dice: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga la vida eterna.
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no será condenado, por el contrario. El que no cree en él ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Entonces aquí nos viene a presentar, ¿no?, que esta salvación va de la mano del amor de Dios, que la razón por la cual Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros fue para traernos esta salvación y que ha sido una manifestación tan grande de su amor. Entonces, ¿qué podemos decir del Evangelio de Juan? En primer lugar, que es su Evangelio, que Él es la fuente principal, ¿no? Porque Él vio de primera mano, escuchó, conoció, habló con Jesús, le acompañó, sufrió esa persecución, ¿no? Solventó sus dudas con el Señor y es su evangelio. Él no toma otras fuentes como lo hacen los evangelios sinópticos, sino que Él ha relatado algo distinto de acuerdo a sus recuerdos y lo ha tratado de transmitir de una manera en que le ha dado un significado muy profundo y muy elevado, también muy teológico, a cada una de sus palabras. Él ha escogido específicamente qué palabras utilizar, como por ejemplo, él no utiliza la palabra milagro, sino utiliza la palabra símbolo, y divide en los primeros 11 capítulos este libro de los signos, donde nos narra, de acuerdo al número bíblico 7, que indica la plenitud, ¿no?, lo más perfecto, nos narra 7 signos que conllevan una enseñanza acerca de Jesús, no solamente lo que Él hizo, no solamente las obras maravillosas para demostrar que Él era el Mesías, como lo hacen los otros evangelistas, sino que viene a presentar estos signos para explicarnos algo acerca de Jesús, quién era Él, profundizar en esa persona, en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por lo tanto Juan es un verdadero teólogo. Él viene a exponer estas verdades, podemos decirlo incluso de una manera un poquito más complicada, pero más que complicado, no, más profundo, más significativo, y utiliza palabras que se conocían, ¿no?, en aquel entonces en la cultura griega, estos términos opuestos, ¿no?, como la luz y las tinieblas, o la oscuridad, la verdad y la mentira, la vida y la muerte, ¿no? O sea, él hace estas comparaciones que se utilizaban mucho en los discursos griegos. Entonces utiliza este lenguaje también, pero toma estas palabras y las lleva a realidades concretas del mismo Jesús y los transforma para enseñarnos algo acerca del Señor. Como decíamos al inicio, ¿no?, este evangelio está dirigido a personas un poquito, quizás digámoslo en palabras de San Pablo, adultas en su fe, ¿no?, con un conocimiento ya de base, de fondo, que quieren profundizar, que se han quedado cortos con los hechos, ¿no?, con los dichos, con los hechos, con lo que contaban, con lo que narraban de boca en boca, y quieren profundizar, ¿no?, en esa persona divina, en ese verdadero Dios y en ese verdadero hombre. Y también Juan, aparte de emplear estas palabras con un significado muy profundo, tiene varios discursos, y son discursos maravillosos, que no solamente nos viene a recordar qué fue lo que Jesús dijo, sino a profundizar en un misterio de la fe y un misterio de Jesús también. Tenemos el discurso con la samaritana acerca de esa agua viva que es Él, acerca del perdón, de la misericordia. Tenemos el discurso con Nicodemo. Tenemos discursos con los apóstoles, el discurso del pan de vida. Vaya si no se vino Juan con su evangelio y con toda su narrativa tan profunda y tan extensa a compartirnos y a llevarnos a profundidades más grandes acerca de los sacramentos, acerca de la vida cristiana, de la oración, de la relación filial que tenemos y que tenía Jesucristo con el Padre, esa relación de las personas en la Santísima Trinidad. O sea, se la fumó, dirían algunos, así un poquito más coloquial, en la manera que quiso explicar verdades
tan misteriosas y tan profundas de nuestra fe que hasta el día de hoy nosotros seguimos tratando de profundizar en ellas para tratar de comprenderlas mejor y poder vivir mejor nuestra fe también. Así que este evangelio es para aquellos que sienten que ya conocen un poquito acerca de Jesús, que ya tienen un caminar con Él, que ya han ido de su mano, pero que necesitamos un poquito más, ¿no? Un poquito más de profundizar, ya un mar adentro, ¿no? Ir remar mar adentro con el Señor. Pues este es para ti si tú te has sentido de esa manera. ¿Cómo está dividido el Evangelio de Juan? Para que no te dé miedo entrar en él, para que no pienses, no, va a estar muy complicado, muy elevado, muy teológico. No, está al alcance de todos porque es posible que todos lo podamos comprender. Y como te decía anteriormente, pues siempre hay comentarios bíblicos de alguna cosa que no podamos entender bien. Podemos ir al pie de página, podemos ir a ver, a revisar qué es lo que quiso decir el autor sagrado y poder comprender un poquito mejor. Hay una Biblia que yo siempre recomiendo por sus pies de página, por sus comentarios bíblicos, que es la latinoamericana para formadores, que es muchísimo más extensa, o la Biblia Jerusalén, ¿no? la versión grande, que tiene también comentarios. Entonces son pues muy oportunos para poder profundizar en aquello que nosotros pues pensamos quizás que está un poquito complicado. Pero para poder animarnos a profundizar en este mensaje tan bonito de nuestro Señor, vamos a ir viendo de qué manera se divide para que cuando pues ya tú lo leas, pues tengas ahí ya como el esquemita mental y te sea mucho más sencillo. En primer lugar está este prólogo de Juan que nos da pues esa introducción de quién es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que tiene que ver con el cosmos, ¿no? Con la existencia, con la creación, y luego cómo esa preexistencia de Dios pues se hace presente en el tiempo con nosotros y se encarna Jesucristo. Pero pues aquello que era tan complicado y tan novedoso pues debía de ser entendido y aceptado por los oyentes, ¿no? Por quienes no solamente estaban viviendo en el tiempo de Juan, sino también por quienes fueran a leer su evangelio o a escucharlo. Y por eso tenemos el testimonio luego de Juan el Bautista, que es el primero que da testimonio y que presenta a Jesús, ¿no? Como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos como una introducción a la persona de Jesús para tratar de ubicar al lector, al oyente, al destinatario sobre quién es Jesús y esta procedencia divina que tiene. En segundo lugar, del capítulo 2 al capítulo 12, se le ha llamado el libro de los signos. Intercalado hay varios discursos y varios momentos, bueno, varias cosas que Jesús hace muy interesantes, no todas con un significado muy profundo. Pero entonces tenemos 7 signos. En el capítulo 2, vamos a ir pues nada más nombrándolos. Tenemos el milagro de las bodas de Caná, donde Jesús convierte el agua en vino. Y aquí sale a relucir una frase también muy joánica, cuando María se acerca a Jesús y le dice, mira, se han quedado sin vino, no tienen vino. Lo vamos a leer, ¿no? Jesús le responde, mujer, no intervengas en mi vida. Ay, qué fuerte suena esta versión. Oigan, ¿quién la tradujo de esa manera? La mujer, no intervengas en mi vida. Mi hora aún no ha llegado. No, la hora de Jesús no era la hora de su manifestación como Mesías, sí, por supuesto, pero sobre todo la hora de entregar su vida, la hora de la crucifixión. Y a lo largo de todos estos capítulos, desde el Evangelio de San Juan, él va hablando de que se va acercando su hora, ¿no? Y va anunciando el momento, ya hasta el final que dice, bueno, ya ha llegado la hora. Y es cuando llegan y lo apresan y pues nada, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es la primera vez que nosotros encontramos en el Evangelio esta frase, la hora de Jesús. Y es el primer milagro que se realiza, que tiene un significado también, que nos enseña acerca de la persona de María, acerca de su intercesión, acerca de que ella lo que nos invita es a hacer lo que Jesús nos diga, lo que Jesús nos manda,
Y también, pues, hay una frase muy significativa en este milagro que dice: todo el mundo sirve primero el vino de la mejor calidad y cuando los invitados ya han bebido bastante, sacan el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Y esto hacía alusión a lo que Jesús había venido a hacer, ¿no? O sea, el tiempo del Antiguo Testamento, el tiempo de Israel, de la preparación para la venida del Mesías, pues había sido un vino bueno, pero el vino que traía ahora Jesucristo, con la salvación, con su pasión, muerte, resurrección y el envío del Espíritu Santo y la fundación de la Iglesia, pues era este vino nuevo que venía para la humanidad, ¿no? Para todo el mundo. Entonces, así viene con algunas palabras, con algunas explicaciones, con algunos breves o largos discursos, a llevarnos a una realidad mucho más profunda que de alguna manera también tiene que ir siendo interpretada, y conforme se va leyendo, se van leyendo los capítulos, pues se va pudiendo hacer esta interpretación de una manera correcta. En segundo lugar, tenemos a la sanación del hijo de un funcionario, ¿no? De una persona que no era judía, y que aún así Jesús pues lo sana. Está aquí también la historia del paralítico de la piscina de Betesda, que hay muchísimos símbolos, muchísimos detalles que vale la pena leerlo y ir rumiando cada palabra, ¿no? Que me dice acerca de, bueno, que el agua, ¿no? El agua que sana, el hecho de que Jesús está ahí, se acerca a él, que está en la puerta. Bueno, tantas ideas y tantos detalles que Juan va narrando, no solamente como un testigo ocular de lo que sucedió, sino con una intención, ¿no? Todas las palabras que él va poniendo en sus escritos, el hecho de por qué pues pone el nombre de la piscina, los detalles de que habían 5 pórticos, pues tenía una intención de hacernos profundizar en en este milagro, ¿no? En este signo, pues, pero qué significa también para nosotros desde la perspectiva bíblica. Y en ese momento, pues también Jesús sana a este paralítico y le dice, bueno, levántate, toma tu camilla y anda. Y en aquel instante el enfermo quedó sano, tomó su camilla y comenzó a caminar. Y bueno, luego de este acontecimiento, pues surge, ¿no? un gran drama acerca de la persona de Jesucristo, y se va desvelando un poquito más. ¿Quién es ese hombre misterioso que ha sanado al enfermo de la piscina de Betesda, ¿no? Y ahí se va. Es muy emocionante, es muy emocionante leer este evangelio. Nos ayuda a profundizar de una manera muy, muy creativa también de Juan en la persona de Jesús. El cuarto signo que tenemos es la multiplicación de los panes y de los peces, que es también una antesala al discurso del pan de vida. Entonces, este signo donde no falta ese pan, ¿no? Y al cual hace alusión también luego Jesús en Juan 6, cuando nos habla acerca de su cuerpo, que es el pan que da la vida, acerca de lo que para nosotros es el día de hoy la Eucaristía, pues ese pan que en el Antiguo Testamento Yahvé envió por medio de Moisés al pueblo para que nunca tuvieran hambre, y en este milagro pues él alimenta a multitudes y sobra, hay abundancia, hay para todos. La Eucaristía es para todos aquellos que quieran tener esa comunión con Dios, que quieran tener un alma en gracia con el Señor, que quieran ser alimentados de su cuerpo, de su sangre, que tengan fe en la Eucaristía. Y bueno, esta es la antesala, ¿no?, a ese discurso que llegó a ser tan chocante para los apóstoles, bueno, y para los discípulos, que muchos a partir de ese momento abandonaron a Jesús, y por eso Jesús les hace aquella pregunta: ¿ustedes también van a abandonarme? Y ahí Pedro pues se hace esta declaración de fe tan grande, no, nosotros no vamos a dejarte, ¿no? ¿A dónde iríamos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, pues él va preparando a sus seguidores, a sus discípulos, a sus mismos apóstoles,
para este tipo de discursos, para este tipo de enseñanzas por medio de sus signos, para que vayan profundizando en el misterio de Jesús y vaya, no, si la Eucaristía no es un misterio, como Jesús nos da, nos alimenta de su cuerpo y de su sangre. El quinto signo de este libro es cuando Jesús camina sobre las aguas. Y aquí hay también muchísimos detalles. Yo quisiera irme por cada uno de ellos, pero yo no termino el día de hoy. Y aquí Alan me saca porque ya se hace muy tarde. Así que Jesús camina por las aguas y luego ya viene el discurso del pan de vida. Entonces era también como para hacer este hincapié, ¿no? Este énfasis en aquellos que estaban escuchando los discursos de Jesús. O sea, acaban de ver dos milagros impresionantísimos y no van a creer este discurso que yo les estoy dando a conocer, ¿no? O sea, se los acabo de demostrar con mis hechos, ahora se los explico con mis palabras y aún así se escandalizan y me abandonan, ¿no? O sea, pobre Juan ahí encontrando la manera de poder explicar, de poder transmitir aquello que realmente vivió, experimentó Jesús. Tenemos más adelante la curación del ciego de nacimiento, también un signo que nos habla acerca de la materia en los sacramentos, pero también que se vuelve otro drama acerca de la persona de Jesús para investigar quién era este hombre misterioso, ¿no? Que ha sanado a este ciego y que nos va desvelando entonces esta divinidad del Señor y este poder que Él tiene de sanar, pero más allá que de eso, nos va dejando muchísimas enseñanzas acerca de nuestra doctrina cristiana, de nuestra doctrina católica. Y por último, uno de los más impresionantes, bueno, yo creo que todos eran impresionantes, todos eran milagros, pero que para nosotros es tan importante porque realmente es el fundamento de nuestra fe. Este es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué nosotros creemos en la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo? Porque nosotros queremos vivir de acorde a los mandamientos, porque queremos tener una relación filial con el Señor, porque queremos escuchar su voz a través de su palabra, porque creemos en la vida eterna, porque creemos que el Señor tiene, como nos narra San Juan, una morada especial preparada para cada uno de nosotros y que ese es nuestro destino final, el cielo. Entonces, aquí, en este milagro, en el capítulo 11, Jesús se presenta como la resurrección y la vida. Y es aquel signo donde resucita a Lázaro, ¿no? Ya después de 4 días, porque 4 y no 3, bueno, todo aquí, todo lo que Juan pone, los números, las palabras, los lugares, las intenciones, todo tiene un significado muy puntual y por eso es que importantísimo para mí los comentarios bíblicos son muy interesantes poder profundizar en cada uno de ellos y que seguro con esos detalles pues el Señor quiere hablarnos también a nosotros y transmitirnos alguna verdad muy importante. Pues nosotros aquí nos ha demostrado que si Él es capaz de levantar a Lázaro de la muerte, pues también luego Él fue capaz de levantarse a sí mismo de la muerte, es capaz de levantarnos a nosotros también y esa es nuestra esperanza. Bueno, antes de continuar, ya que hemos visto el prólogo y los testimonios, el libro de los signos, vamos a leer algunos mensajitos para que no se nos pasen. Bueno, saludos a María del Carmen. Nos unimos a tu oración también. Saludos a Héctor Argueta que nos dice: entre las características del Evangelio de Juan se acepta ampliamente la de ser un escritor para la meditación, en el que sobresalen los discursos como forma de reflexión en torno a la figura de Jesús de Nazaret, a quien se presenta desde el prólogo como la palabra eterna de Dios, ¿no? Es que definitivamente se la ha hecho así, pero maravillosa. O sea, Juan se lució con su evangelio. Es increíble la manera en que trató de poner con palabras humanas, con palabras que tienen un significado limitado, algo tan misterioso, ¿no? Que es como la procedencia de Dios. O sea, cuando te preguntan los niños, porque pues los niños son los que se atreven a hacer esas preguntas, ¿no? ¿Y quién creó a Dios? ¿Y de dónde viene a Dios? Esas preguntas que nosotros no podemos responder, ¿no? Porque es un misterio. Trató aquí, de alguna manera, Juan,
de explicarnos aquello que sí podemos comprender, ¿no? Aquello que nuestra enseñanza cristiana católica sí nos quiere transmitir para nosotros profundizar lo poquito que podemos en los grandísimos misterios. Saludos a Enrique Casado, a Vivian Gillette por su sintonía, muchísimas gracias. Bueno, y seguimos con Juan. En tercer lugar ya viene como un tercer libro, un segundo libro, que es el libro ya de la Pasión y la Pascua. Tiene 2 secciones importantísimas. Primero hay discursos de despedida, donde también aquí nos presenta la persona del Espíritu Santo. A mí esta parte me gusta muchísimo, porque si alguien nos habla así con mucho detalle del Espíritu Santo, bueno, decíamos que el Evangelio de Lucas también es el Evangelio del Espíritu Santo, pero aquí de una manera con estos nombres, estos títulos que se le da al Espíritu Santo para poder comprender un poco más cuál es su acción en el mundo, en la iglesia y en nuestra alma. Aquí tenemos por aquí tengo el primer anuncio del Espíritu Santo. Luego tenemos el segundo anuncio del Espíritu Santo, del Espíritu Consolador, ¿no? Aquí nos viene a hablar acerca de este Espíritu Santo Consolador. Y luego un tercer anuncio del Espíritu Santo Consolador. Era como hasta el quinto, o sea, imagínense, ¿no? Sigue él tratando de explicar, porque es un misterio cómo van a comprender, ¿no? Aquello que era algo totalmente nuevo para ellos, ¿no? Que existe un Dios, sí, pero Jesucristo tiene una naturaleza divina, y por otro lado hay un Espíritu Santo que también es Dios, pero entonces, ¿cómo así? Entonces, el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Un verdadero Dios y 3 personas que están en este Dios. Entonces, ese tipo de misterios son los que él aquí, con su narrativa, con sus discursos, pues nos viene a presentar. Y por último, pues hay un epílogo donde hay algunas apariciones de Jesús ya partiendo después de su resurrección, y ese diálogo tan bonito entre Jesús y Pedro, ¿no? Pedro, ¿me amas más que estos? Esa triple afirmación de Pedro de su amor por el Señor, y esa triple confirmación de Jesús por el ministerio petrino, el ministerio del primado de Pedro, y también como respuesta a esas 3 negaciones que anteriormente había tenido hacia él. Pues aquí viene Juan a realmente presentarnos a que Dios es amor, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, ese es su texto central, ¿no? Su versículo central, y en sus cartas irá a profundizar en eso también, ¿no? Dios es amor. Entonces, el contenido en sí en general, pues ya hemos hablado acerca de él, lo vamos a mencionar, a repetir de una manera muy breve, muy pronta. Juan quiere comprobar, demostrarle, ¿no? A su audiencia, a sus oyentes, a sus lectores, que Jesús es verdadero Dios, pero es un Dios encarnado, ¿no? Que el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de la unión hipostática, ¿no? Pues no utiliza estas palabras, eso ya la teología lo desarrolla más adelante, pero significa, ¿no? Que en Jesucristo, en Jesús, en la persona divina de Jesús, hay una naturaleza humana y una naturaleza divina, y el fundamento está aquí en San Juan. O sea, qué profundo, qué profundo. También nos habla no solamente de la persona de Cristo, sino de la respuesta de la comunidad. Como habían algunos que negaban este misterio de Jesús, como habían algunos que se escandalizaban, que lo abandonaban cuando él pues les trataba de explicar un poquito más acerca de estas verdades de fe totalmente novedosas y totalmente pues necesaria la fe para poder profundizar en ellas, y cómo ellos responden. Como también es importante no rechazar a Jesús, sino aceptarlo y seguirle y decidirse por él. Decidirse por él. Por eso este Juan, ¿no? Este evangelista, que es el que está al pie de la cruz por Jesús, que es el único, y que él, el que lo vio, da testimonio de lo que vio, ¿no? O sea,
el que se decidió a estar al pie de la cruz con Jesús hasta el final. Pedro, que no lo hizo, pero que al final reparó aquella ofensa, manifestándole su amor, manifestándole su arrepentimiento al Señor. Y de la misma forma, pues los demás apóstoles reuniéndose a encontrarse con Jesús resucitado, pues para seguir a Jesús hay que decidirse por Él, hay que decidirse valientemente, heroicamente. Y Juan, vaya si no lo hizo. Juan fue el único que estuvo al pie de la cruz ahí, a la par de María Santísima. Y él viene a decirnos, bueno, sí se puede estar al pie de la cruz. Y entonces nos llama a nosotros también a dar testimonio de nuestra fe en medio de las persecuciones, en medio de la muerte, en medio de las dificultades, a estar también a la par de Jesús al momento de sentir que estamos pasando por esa crucifixión, ese momento de oscuridad. Dentro del contenido de este evangelio, pues como hemos dicho al inicio, no es un evangelio sumamente espiritual. O sea, a Juan lo ponen con el símbolo del águila, ¿no? Esa águila que vuela súper alto y que nos lleva a las alturas de la doctrina, a las alturas espirituales de lo que podemos conocer. También hemos dicho que a lo largo del Evangelio hay muchos discursos importantísimos, discursos que nos vienen a hablar acerca de quién es Jesús, de sus sacramentos, de la conversión, con Nicodemo acerca del bautismo, con el discurso en Juan 6 acerca de la Eucaristía, con la samaritana, ¿no? Acerca de que Él es la única fuente de salvación y es el único que va a saciar nuestra sed del que sentimos y que tratamos de llenar muchas veces con el mundo, y que es el que perdona nuestros pecados y que nos conoce y que nos ama a pesar de cualquier cosa. Bueno, los discursos de Jesús nos vienen a enseñar muchas cosas. Las palabras de Jesús son sumamente importantes y las escoge Juan de una manera muy particular. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y Juan viene a poner a Jesús como que Jesús mismo se presenta, ¿no? En el Antiguo Testamento el nombre de Dios era innombrable, ¿no? El Yahvé, que no se podía ni decir ni pronunciar, y cuando se presenta Yahvé a Moisés en la zarza ardiente y Moisés le pregunta, bueno, y cuando yo llegue y tú me estás mandando, pero cuando yo vaya a cumplir con lo que tú me mandas y me preguntan quién te ha enviado, ¿qué voy a decir, no? Y entonces le revela su nombre Dios y le dice, yo soy el que soy. Y aquí Juan, que es súper conocedor del Antiguo Testamento, de Moisés también, viene y presenta a Jesús con diferentes títulos. Jesús se da a sí mismo este yo soy, se pone, ¿no?, al nivel de Dios, se eleva, se descubre que Él tiene esta naturaleza divina también. Pero más allá que ser Dios, tiene un por qué ser. Tenemos 7, porque pues para Juan es importante el número 7 títulos que se da Jesús a sí mismo para que podamos conocerlo mejor, para que podamos encontrar por qué era tan importante Jesús, ¿no? Para ellos y para nosotros el día de hoy. Entonces Jesús se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan que da la vida, dice también para nosotros la Eucaristía. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y sin mí nada pueden hacer. O sea, este evangelio, wow, es que es riquísimo. O sea, ya lo había pensado, pero ahora que se los comparto, pues me doy cuenta mucho más. Es maravilloso, es riquísimo. Y luego vienen los signos, ¿no? Cada uno de los milagros que ya enlistamos también. Esa agua, ese vino que hace alusión al bautismo, los panes de la Eucaristía. Ay, otra... Este es el importantísimo acerca del el momento de la crucifixión, ¿no? Cuando están en Juan, la lanzada del costado de Cristo, donde sale sangre y agua, que representa también para algunos santos padres los sacramentos, pero es también
de donde, dicen los santos padres, nace la iglesia, ¿no? Del costado de Cristo abierto en la cruz, nace la iglesia. Entonces, al momento en que esa lanzada pues penetra el costado de Cristo y brota sangre y agua, pues nos está diciendo San Juan también que está naciendo la iglesia, esa iglesia que no se queda huérfana, porque entonces se la entrega a María y en Juan representa a todos los que somos miembros de la iglesia, los bautizados, ¿no? O sea, cada palabra que tiene, cada diálogo que presenta, tiene una razón de ser, tiene una enseñanza muy profunda, más que narrar hechos, quieren narrar verdades, quiere hacer crecer nuestra fe, ¿no? Hacer crecer nuestro conocimiento de Jesús para amarlo más, para decidirnos más radicalmente por Él, para profundizar en nuestra relación con Dios. Este es un evangelio para nadar, como te decía anteriormente, mar adentro, a profundidades nuevas. Esto es maravilloso. Tenemos también, pues, aquel ciego, ¿no? Que empieza a ver poco a poco como destellos de luz, ¿no? Y es Jesús que nos saca de las tinieblas a la luz. Bueno, tantas cosas, pero es también el evangelio que nos presenta un acontecimiento que no narran los otros evangelios sinópticos al momento de la última cena, el evangelio del amor y del servicio. En la última cena, que Jesús, bueno, instituye la Eucaristía, Juan no nos lo narra como los sinópticos, así como escuchamos las palabras de la consagración en la Santa Misa, sino que nos habla del lavatorio de los pies, nos habla de quién es el primero, el más importante, el que se hace el servidor de todos, nos recuerda el mandamiento del amor, ¿no? Amar y dar la vida los unos por los otros, y es importante para el Señor dejar como uno de sus últimos discursos antes de partir, ¿no? O sea, Él se entrega por nosotros, pero nos enseña que también, pues esa es la grandeza del seguidor de Jesús. Y un término importantísimo es la hora de Jesús. La hora de Jesús ya va a llegar, esa hora en que Jesús voluntariamente se va a entregar al Padre, se va a ofrecer como sacrificio expiatorio en lugar nuestro, ¿no? Porque nosotros merecíamos morir por nuestro pecado, pero Jesús se pone en nuestro lugar en la cruz. Entonces Él libre y voluntariamente llega a su hora, ¿no? Esa hora que de alguna forma con los signos la empieza a adelantar, por eso le dice a María, mujer, no ha llegado mi hora. Y en el momento de la cruz le dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y ya había llegado la hora de ser glorificado en el trono de la cruz. Maravilloso, todas las enseñanzas que nos deja San Juan. Y bueno, yo creo que con esto ya tenemos muchísimo para empezar a profundizar en el evangelio de este apóstol, ¿no? Que sí tuvo de primera mano una fuente de Jesús. Como decíamos al inicio, se cree también, bueno, que fue como rellenado, completado por alguno de sus discípulos, pero quiera que no, es un testimonio de primera mano del paso de Jesús aquí en la tierra. Así que si queremos conocer más a Jesús, así como de un amigo muy cercano, yo no sé si en algún momento has conocido a alguien o has pedido referencias de alguna persona, entonces buscas, ¿no? A un conocido, a alguien, qué sé yo, con quien han compartido, con quien han salido de fiesta o con quien han trabajado, ¿no? Pues que han tenido algo en común y pedimos referencias acerca de las personas. Si nosotros queremos conocer a Jesús, pues quien nos va a dar una referencia magnífica es el evangelista San Juan. Así que yo quiero invitarte a que no te pierdas de este evangelio. Muchísimas gracias por su sintonía aquí a través de Maús Radio, Radio Estéreo Veritas, desde San Francisco de Asís, Radio y TV. Saludos a Helen de Telo. Gracias por sintonizarnos. También tenemos por acá que nos sintonizan en México, en Argentina, en Alemania, en Brasil, en Colombia. Buenísimo. Gracias a todos por escucharnos hasta allá y romper las barreras del tiempo, ¿no? Del espacio y ayudarnos a cruzar fronteras. Pero esto
que no se quede aquí, esto que se quede como una inquietud en el corazón para profundizar en la palabra de Dios y para que la puedas compartir con muchísimas personas más. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este programa. Ya vamos casi llegando al final de esta serie, ¿no? Ya llevamos los 4 evangelios y vamos a cerrar con broche de oro, ¿no? Con aquel que no es llamado evangelio, pero que era necesario. Era necesario porque después de que aquí termina con la ascensión de Jesús en los evangelios, ¿luego qué? Luego que Jesús se fue y ya nos dejó aquí huérfanos y abandonados, no, bueno, continuará, ¿no? Continuará y continúa en el libro de los Hechos de los Apóstoles y con eso cerraremos ese evangelio que es el que tú y yo escribimos día a día el día de hoy. Pero de eso te comparto, primero Dios, la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a ponernos en las manos del Señor y a darle gracias por hablarnos a través de su palabra. Yo te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú eres la palabra. Háblanos. Tú eres la luz. Ilumínanos. Tú eres la vida. Vivifícanos. Tú eres la verdad, enséñanos. Tú eres el camino, condúcenos al Padre. Tú eres la resurrección, resucítanos. Tú eres el pastor, guíanos por los pastos de salvación. Te pedimos, Señor, por cada una de las personas que nos sintonizan, que nos acompañan. Tú conoces cada una de sus necesidades, de sus vidas, y el día de hoy las ponemos y depositamos en tus manos. Te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Amén. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, que el Señor les bendiga y si Dios nos lo permite, nos escuchamos la próxima semana. Feliz noche.